Zelensky ya se va. Zelensky ya se va, pero no sin antes dejar a los ciudadanos de Ucrania completamente vacíos. Les va a quitar hasta el último recurso que tengan a su disposición. Porque resulta que el líder ucraniano acaba de firmar una ley en la cual supone un aumento muy impopular de los impuestos para ayudar a remediar el creciente déficit presupuestario de este país. En este documento en cuestión fue publicado en el sitio web del Parlamento de este país, la Verkhovna Rada, el Parlamento Supremo, y resulta que este proyecto que ha sustituido y al mismo tiempo ha presentado diversas y muy fuertes críticas tanto de la oposición como en general del público, porque al final del día te estás metiendo con el bolsillo de los ciudadanos ucranianos, que hoy los bolsillos están más allá de lo vacíos, porque todos se lo han llevado, absolutamente todo. Resulta que ya fue aprobado este aumento al impuesto de los ciudadanos. El primero y uno de los más importantes desde la escalada del conflicto en Rusia, y hará que los ciudadanos paguen entre 1.5 o hasta el 5% más de sus ingresos, dependiendo obviamente si le caes bien o no al gobierno. Obviamente van a decir, solo los más ricos van a pagar más impuestos. Todos sabemos que esta es la mentira más grande de todos y cada uno de los políticos, porque no son los ciudadanos más ricos los que pagan más. No son los empresarios, no son los mismos políticos, claro que no, por supuesto que no, son los ciudadanos, los que menos tienen, los que acaban pagando este 5% extra de sus impuestos. Todos lo sabemos, ellos lo saben. El gobierno lo sabe porque se ha dedicado a enriquecer los bolsillos de los políticos en estos últimos casi 3 años desde que arrancó el conflicto. También va a introducir un impuesto de guerra. Un impuesto de guerra para los empresarios y las pequeñas empresas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. En el tema del impuesto de guerra, esto ya había entrado hace un par de meses, cuando estaban impulsando el aumentar a los ciudadanos que fueran a luchar por amor a Ucrania. Pero resulta que en ese entonces le dijeron a los ciudadanos en edad militar, a ver, tienes 2 opciones y tu empresa también tienes 2 opciones. La primera es quedarte sin tu trabajador, obviamente, y la segunda es que pagues un impuesto extra de guerra, porque te vas a quedar con un ciudadano que está bien de sus facultades mentales, está bien físicamente y que podría estar luchando por Ucrania. Te vas a quedar con él. Va a trabajar para ti. Entonces tú estás obligado, compañía, a pagar este impuesto de guerra extra, además de los impuestos que ya están pagando, obviamente. A esto le sumas a que hubo muchos engañados, hubo muchos ciudadanos que las compañías pues prefirieron no pagar ese impuesto, quedarse sin ese trabajador, decir obviamente que tenían a esos trabajadores, y los ciudadanos creyeron en las compañías también. Hay algunos que lamentablemente fueron engañados, les dijeron no te preocupes, tú ven a trabajar como si nada, y ya los tenían los reclutadores esperándolos en la puerta, porque las empresas dijeron no vamos a pagar por ellos. Pero ya hay un impuesto de guerra. Ya hay algunas compañías que por necesidad, porque habían ciertos trabajos que solo podían realizar los hombres, ya sea por el tema de la fuerza o simple y sencillamente porque eran los únicos que tenían las contraseñas, los datos, lo que sea. Al final hubo quienes sí pagaron este impuesto de guerra, y ahora resulta que les van a poner otro impuesto a estas mismas compañías. Esta nueva ley también establece una tasa del 50% sobre, las ganancias bancarias, el 50% de las ganancias bancarias, y un impuesto del 25% extra a las empresas financieras, entre otras medidas. Zelensky está por llevarse todo el dinero de todos los ciudadanos ucranianos, ya seas rico, mediano, pobre, no importa, se van a llevar
todo, porque los cambios entran en vigor a partir de este 1 de diciembre. El vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Finanzas y Política Fiscal, Yaroslav Zelenskaya, calificó de histórica la subida de este impuesto, criticó incluso el retraso de que no les estuvieran cobrando los ciudadanos estos impuestos hace, 2-3 años, porque ellos quieren más dinero desde hace mucho tiempo. De acuerdo con la constitución ucraniana, la ley debe firmarse en un plazo de 15 días o será vetada. Zelensky escribió a través de su cuenta de Telegram: después de alargarlo durante 44 días, firmamos un aumento de los impuestos históricos. Puede que se pregunten por qué lo retrasaron si lo firmaron de todos modos. No lo sé, nadie lo sabe, simplemente y sin lógica, Zelensky no lo quería firmar. Pero bueno, ya lo hizo, ya vendió, terminó de vender a los ciudadanos ucranianos, a todos estos políticos, a toda esta burocracia, y el mismo Zelensky se va a llevar su tajada, obviamente. Según los cálculos, cada día de aplazamiento de la medida supone un gasto de 270 millones de grivnas, que son cerca de 6.4 millones de dólares para el presupuesto nacional. Esos 44 días de aplazamiento fueron una pérdida, supuestamente este político, Zelensniak, fueron una pérdida de 12,000 millones de grivnas, 288.3 millones de dólares que habrían sido muy útiles para el presupuesto del ejército. Ese presupuesto que desaparece por todas partes, ese presupuesto que no existe, que nadie ha visto, que nadie ve. Porque a Zelensky se le hace muy fácil hacerle creer al mundo que está recibiendo grandes cantidades de dinero y que todo lo enfoca en la guerra. Y no es cierto, lo hemos desmentido, los medios de comunicaciones occidentales lo han desmentido. El 50% de todo el dinero que le han dado a Zelensky acabó en sus bolsillos, de sus aliados occidentales, no de los bolsillos de los ciudadanos ucranianos. Los diputados de la oposición condenaron la propuesta de esta ley, obviamente, sobre el aumento de los impuestos, porque la calificaron como una decisión vergonzosa. El miembro del partido de Zelensky, Alexei Mokchan, reconoció que el proyecto de ley era muy impopular y que de hecho los diputados iban a ser odiados por aprobarlo, pero que era necesario. Lo mejor era que los ciudadanos sigan pagando estos impuestos tan grandes, los empresarios también, siempre y cuando Zelensky consiga lo que quiere, que es más y más dinero, financiar él mismo su propia guerra, demostrarle a Occidente que puede conseguir recursos económicos, que no todo depende de ellos, pero el gasto del ejército, el gasto militar de Ucrania, representa aproximadamente la mitad del presupuesto anual del país. El gobierno fijó como objetivo para el próximo año unos 2.2 billones de grivnas, que son 53,000 millones de dólares. No te preocupes, todo este dinero te lo va a dar Estados Unidos, porque Estados Unidos ha estado financiando precisamente al gobierno de Zelensky. El salario de los políticos, de los legisladores ucranianos, todo esto sale de los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses. Pero en vista de que parece obviamente que Estados Unidos los va a dejar, pues tuvieron que moverse un poco y recurrir a los ciudadanos ucranianos que no tienen empleo, que no tienen recursos, que no tienen absolutamente nada. Pero así es Zelensky. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.